Reciban un cordial saludo, licenciada Leila Álava. Mi nombre es Luis Mera. A continuación expondré la unidad número 3, los riesgos psicosociales. Un riesgo psicosocial es un riesgo psicosocial laboral es un hecho, acontecimiento, situación o estado que es consecuencia de la organización del trabajo. Tiene una alta probabilidad de afectar a la salud de los trabajadores y cuyas consecuencias suelen ser muy importantes. Los riesgos psicosociales, a diferencia de los factores psicosociales, estos no son condiciones, sino más bien son organizacionales, como pueden ser hechos, situaciones o estados del organismo con una alta probabilidad de dañar la salud de los trabajadores. Los factores psicosociales pueden afectar positivamente o negativamente a la salud. Estas pueden ser el acoso laboral, sexual o la violencia general, las cuales tienen sus antecedentes en los factores psicosociales de riesgo o estrés. Características de los riesgos psicosociales. Podemos encontrar 4 características. La primera característica son los derechos fundamentales del trabajador. Esta es la dignidad como persona, la integridad física y personal, la libertad y la salud positiva y negativa. Como segunda característica son los riesgos psicosociales que tienen efectos globales sobre la salud del trabajador. Estas pueden ser las formas de riesgos psicosociales como el estrés, la inseguridad laboral, el burnout o desgaste profesional. Son formas de estrés crónico que por su globalidad afectan a la totalidad de la organización del propio estilo de vida. Como tercera característica tenemos la salud mental de los trabajadores. Bueno, esta es la ansiedad, la depresión, además de otros indicadores de mala salud mental, están asociados a la exposición de los riesgos psicosociales. Cuarta y última característica son las formas de coberturas legales. Esta es la inspección del trabajo, la cual reconoce el acoso laboral como una infracción en la prevención de riesgos laborales. Los principales riesgos psicosociales, los más importantes son el estrés, la violencia, el acoso, son los más reconocidos como tales, y algunos otros que tienen un cierto consenso como riesgos importantes. En el ámbito laboral, lo que se reconoce importante son las consecuencias en la salud y la calidad de vida de los trabajadores. El estrés, probablemente es el riesgo psicosocial más alto que podemos encontrar, porque actúa como respuesta general ante los factores psicosociales de riesgo. El modelo transaccional Lazarus y Forman, 1986, nos expone que la importancia que tiene la moderación o mediación de las variables personales, psicológicas y organísmicas en la respuesta del estrés en el mundo laboral supone esfuerzo para obtener unas metas y el afrontamiento de todas las dificultades que ésta logra suponer. Las dificultades suelen ser de todo tipo, tanto físicas, interpersonales, grupales, organizacionales. La respuesta a ella puede adoptar cualquiera de las formas descritas de estrés y el deterioro múltiple de la salud. La violencia. La violencia es probablemente un rasgo de las nuevas formas y estilos predominantes urbanos, anónimos. Estas son aceleradas y competitivas, que ahora se ha trasladado al marco laboral, que ha ido aumentando en los últimos años. Según Chappell y Di Martino, 2016, nos dice que existen 3 tipos de violencia. El primer tipo de violencia son los actos violentos procedentes de personas que están fuera de los factores y riesgos psicosociales que forman consecuencias, medidas y buenas prácticas. Esto puede ser un tipo de violencia que se comete en ocasiones como lo que es los robos, asaltos y atracos en el lugar de trabajo. La violencia de tipo, el segundo tipo de violencia son los actos violentos provenientes de los clientes a quienes se les atiende o se les presta un servicio. El tercer tipo de violencia son los actos violentos que provienen de compañeros o superiores del propio lugar de trabajo. El acoso laboral. Esta es una de las formas de violencias en el trabajo. Por sus características, algunas de sus consecuencias propias parece que debe ser tenido en cuenta como una forma específica de riesgo laboral y no solo como forma de violencia laboral. Los efectos de los atentados a la propia dignidad e intimidad del trabajador no tienen ni la misma forma, ni la misma naturaleza, ni factores ni riesgos psicosociales. Formas y consecuencias, medidas y de buenas prácticas.
Las mismas consecuencias que pueden tener un atraco o un asalto a la violencia física o verbal de un cliente. Los efectos del acoso laboral en la salud de los trabajadores son de clara importancia y están teniendo una atención cada vez mayor por la jurisprudencia. El acoso sexual, esta es una de las formas de violencia en el trabajo social laboral y más frecuentemente como una modalidad del acoso laboral. Sin embargo, el acoso sexual tiene, tiene igualmente un contexto propio y una de las consecuencias especiales que hace que no se identifique con la violencia en el trabajo o el acoso laboral. El acoso sexual ha generado trabajo, estudios empíricos sobre sus consecuencias y una jurisprudencia particular por lo que se puede ser considerado como un riesgo laboral y específico. En seguridad contractual, esta podría definirse como una preocupación general acerca de la existencia de trabajo en el futuro y también como una amenaza percibida y características de trabajo diferentes, tales como la posición dentro de una organización o las oportunidades de carrera. Roger y Roger, 1989, consideran que el trabajo precario es aquel que hay un bajo nivel de certeza, en que hay una continuidad bajo control sobre el trabajo, escaso nivel de protección frente al desempleo y discriminación insuficiente de remuneración. El boredom o desgaste profesional. El boredom o desgaste profesional no consiste en una situación o hecho que acontece en el seno de la empresa o el trabajo, como es el caso, por ejemplo, de la violencia o el acoso. Este desgaste profesional consiste en el resultado de un proceso de estrés crónico laboral y organizacional que termina en un estado de agotamiento emocional y fatiga desmotivante para las tareas laborales. Este es también un proceso profesional que viene determinando por el mismo tipo de tarea que se ejerce en el trabajo, pero también por la falta de condiciones organizacionales que no brindan suficiente protección y apoyo profesional. Otros riesgos psicosociales. Podemos tener como un tipo de riesgo que se originan en las condiciones organizacionales, que son dinámicas y cambiantes. Eso también supone que los cambios que en el mercado económico, financiero, laboral, está generando en las empresas que pueden dar un lugar a nuevas formas de riesgos psicosociales. El trabajo emocional. El trabajo emocional se ha definido como el autocontrol de las emociones positivas y negativas, especialmente de estas últimas que se derivan de las existencias de las normas organizacionales sobre la expresión emocional en el desempeño de su puesto y que tiene desempeño de su puesto y tienen como objetivo asegurar la satisfacción del cliente y la consecuencia de objetivos organizacionales.